La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Somos el templo de Dios, el omnipotente, el creador del universo, el ilimitado Dios. Nuestro Padre mora en nosotros. Somos uno con el Padre, somos uno con el Señor Jesucristo, somos uno con el Espíritu Santo. Estamos conectados con Él. Estamos conectados con la suficiencia de Dios. Dios es todo suficiente. Él nos hace cada día suficientes para enfrentar y vencer cualquier situación que se nos presente en la vida. Movámonos con la ilimitada fuerza del poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Esa es la realidad, porque estamos conectados con Dios. Estamos conectados con la suficiencia de Dios. Cada día, Él nos hace suficientes por medio de su suficiencia, de su omnipotencia. Nosotros enfrentamos las dificultades, las situaciones adversas y siempre saldremos vencedores. Es el poder de Dios, es la grandeza del poder de Dios actuando en nosotros la que nos saca avantes, victoriosos ante las circunstancias adversas de la vida. La Biblia dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia, la habilidad, la suficiencia de Dios actuando en nosotros. El apóstol Pablo lo declara, y es la experiencia que cada uno de nosotros debe tener, permitiendo al omnipotente Dios obrando en nuestra vida. El Señor Jesucristo, todo suficiente. Cuando Él estuvo aquí en la tierra durante su ministerio público, anduvo por diferentes regiones, campos, ciudades, y a donde quiera que Él fue, hizo las obras del Padre. Los milagros, las señales, los prodigios fueron hechos por el Señor. Pero el Señor Jesús declara, lo que yo hablo, lo hablo conforme el Padre me dice que lo hable. Y el Padre que mora en mí es quien hace las obras. El Señor Jesucristo dependió 100% de la suficiencia del Padre en Él. San Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Señor dice, miren la conexión entre el Padre y yo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre, la omnipotencia del Señor Todopoderoso, obrando en la persona del Señor Jesucristo. Fue con la omnipotencia y la autoridad del Padre en el Señor Jesús, con el poder del Espíritu Santo con que Él fue ungido, con ese poder y esa suficiencia, el Señor Jesucristo quebrantó las obras de Satanás y subyugó los poderes de las tinieblas. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia los milagros de liberación que el Señor hizo en la gente oprimida? Personas esclavizadas por espíritus inmundos. Cuando el Señor dio la palabra y ministró la liberación, los espíritus tuvieron que salir de esa gente. Las personas oprimidas fueron liberadas porque el Señor Jesucristo
quebrantó el dominio satánico sobre ellos. Esto lo podemos hacer también nosotros. ¿Tenemos el poder del Espíritu Santo? El Señor Jesús nos ha dado su nombre para que lo empleemos aquí en la tierra. El nombre del Señor Jesús es la máxima autoridad que rige el universo. Por lo tanto, quebrantemos el dominio de Satanás sobre las personas. Sanemos a los enfermos. Prediquemos el Evangelio a los perdidos. Hagamos las obras del Señor Jesucristo. El Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Las obras que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, portentosas obras, milagros, proezas. El Señor dice: ustedes también lo pueden hacer si tan solamente creen en mí. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor dice: hagan las obras que yo estoy haciendo. Yo voy al Padre. Estaré sentado en el trono. Les dejo mi nombre, la autoridad, para que la ejerzan sobre todos los poderes de las tinieblas, para que sanen a los enfermos, para que liberen a los cautivos. Solamente crean en mí, dice el Señor. ¿Esta es una realidad? Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, dice el Señor: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hagamos las obras de Cristo. Continuemos su obra aquí en la tierra. Él está operando a través de nosotros. Dios es nuestra suficiencia. Él nos hace cada día suficientes para enfrentar y vencer cualquier situación que se nos presente. El poder de Dios está en nosotros. Caminemos en fe. Con Dios todo es posible. No se rinda ante las circunstancias de la vida. No acepte la derrota. Por el contrario, levántese. Active el poder de Dios que está en usted. Camine por encima de la tormenta de la vida. Con Dios todo es posible. Dios es nuestra suficiencia. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. En esta hora yo te pido un revestimiento de tu poder, una unción fresca que sea derramada en nosotros. Envuélvenos con tu gloria, Señor. Padre, gracias, porque cada día tú nos haces suficientes. Espíritu Santo, revélanos esta palabra. Abra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, reprendo toda incredulidad, todo espíritu de tinieblas que está cegando el entendimiento de mis hermanos. En el nombre de Jesús, bendigo a los oyentes donde quiera que están y declaro un día glorioso, día de cielos abiertos, día de victoria. Gracias, Padre, por confirmar la buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén.